Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevísimo episodio de Menú de tres platos. Estamos volviendo a nuestra programación que en algún momento les prometimos, pero que dejamos por la Expo Mundo Rural, fue una nomás. Que estuvo muy buena, por lo que estuve leyendo, tuvo lleno total todos los días. Nosotros hemos hablado con algunos productores, la mayoría lo vendió todo, quedaron como con lo puesto. Hicieron contacto, así que estuvo muy, muy buena. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien. Sí, parece que estuvo sublime el cambio de sede. Como que leí por ahí que era como que habían vendido 40% más que la mejor Expo. No, yo no tenía cifras así, pero es Sí. mucho, es brutal. Como que vendieron literal ¿Sabes todo. qué? La sensación, bueno, yo estuve todo el sábado allá siendo Sí. jurado de premio de innovación y todo, y estuvo muy entretenido, y ahí agradezco por la invitación. Fue largo. No sé si le pusimos mucho color nosotros con el análisis. Lo tomaron muy en serio. Puede ser, porque parece que ellos tenían estimado que nos íbamos a demorar 2 horas, nos demoramos 4. Ya. Claro, eran 25 productos, así que no era menor. Sí, eran hartos. Pero estuvo bien entretenido. ¿Sabéis qué me pasó? La sensación que yo tuve era, no se veían tantos stands como otras los que nos veces, decían sí. que habían, y no sé, bueno, en la estación Mapocho, que es más chico, que había menos stands y se veían muchos. Se veían Como que muchos, me da sí. la sensación de que era casi lo mismo. Y no, pues era como el doble stand, y con la amplitud del lugar, cómodo, rico. Yo creo que también se fue pasando la voz entre la gente de anda a verla porque está entretenida, Sí. y era un lugar rico para estar. Así que estuvo muy buena. Estuvo muy bueno. Incluso yo tenía una amiga que el domingo quiso ir y se metió a sacar entrada como el sábado en la noche y ya no quedaba nada. Ahora, habían uno aquí a modo pelambre, parece que había gente como que llegaba y era como, hoy se puede entrar, ¿no? Y como que dejaban pasar un poco a la gente que llegaba así media perdida. Pero yo le dije, ¿Sí? pero no te lo podría asegurar. Porque cuando yo llegué el sábado, me dijeron, pero sacó su entrada con anterioridad, y le dije, sí, entonces pase por acá. En cambio, otros los tiraban para otra fila. Entonces dije, estos serán los que No, están no sé, volando bajo. no me fijé, pero estuvo buena. Entonces, Estuvo bien. estuvo muy, muy buena. Sí. Bueno, hoy día, a pito del Halloween, vamos a hacer un programa que se llama Pequeños Monstruos, donde vamos a hablar de plagas, por supuesto con control de plagas, y el manejo de residuos. ¿Por qué el pito de Halloween? Porque dijimos, pequeños monstruos son animalitos chicos, etc. Ahora, antes de empezar a pito del Halloween, yo encontré que este año no aprendió mucho el Halloween. Oye, estaba hoy día conversando con mis hijos respecto de eso, porque no decoramos ni la casa este año. No, yo sí, porque aquí en esta familia el Halloween es una No, cosa este muy año como que seria. pasó, no me han pedido ni sacar las cuestiones de la bodega, nada. No hay espíritu. No tuve espíritu. Y yo, de hecho, me gusta disfrazarme y todo, Sí, ni disfraz tengo. Así, no, yo tengo todo, pero si tú vas al supermercado está todo lo de Navidad. sí. Hace como 2 o 3 semanas. Es que ese es un comentario, a mí me encanta este periodo en que tú vas por un pasillo del supermercado y veis Navidad a un lado y Halloween al otro. Es una cuestión muy divertida. Como que se traslapan la fiesta. Exactamente, si usted es pagano, venga por acá. Si usted Claro. es más religioso, venga. Bueno, son los dos medias paganas en realidad, pero bueno. Sí, pero más Halloween. Sí. Por la maldad. Además que lo que pasa es que Halloween, o sea, cuando nosotros éramos chicos no existía. Yo no me acuerdo que se haya hecho nada. No. Es como de la época de nuestros hijos, el Halloween. El Halloween, yo te diría que en algún momento, en mis últimos años universitarios, ¿Ya? me fui a un carrete que era como un carrete medio Halloween, pero era como un evento, ¿cachai? No decoración en casa, no salir a pedir cosas, Claro. no, eso no, digamos. Pero fui a un carrete donde era como ambientado y disfrazado. Sí. Yo diría que por ahí partió, de esos años de haber partido, pero Claro. muy, muy sutilmente. No, yo como que no me di cuenta hasta que como que mis sobrinos que son más grandes, ellos ya salían como a pedir. Pero ahí ya había cierta estructura, me imagino. O sea, ya había gente, ¿cachai? Claro, y que más temprano salen los más niñitos y van acompañados de un papá y así. Pero
Pero no, este año como que dije, uy, qué fome la gente, no hay. Aunque yo he visto casas que sí están como muy bacanmente Sí, adornadas de Halloween. He visto sí, hay algunas que le casas han muy puesto onda. muchas caras. Así que, Hoy yo descubrí ahora ¿mm? que Halloween no es una fiesta gringa, po, No, 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 po. Es de ¿no? Europa. La verdad que es celta. Es celta, el All Hallows Eve, la noche anterior a todos los santos, po. Claro, yo no tenía idea. La verdad que, Claro. como era una cuestión con disfraces, esta cuestión tiene que ser gringa porque ellos Entrete, son los que claro. hacen estas cosas, digamos. No, ellos se la robaron, la Pero se adoptaron. la ¿Para qué vamos a adueñaron, decir que la robaron? Se ¿no? la adueñaron Claro, y después cuando sobre todo sale la película Halloween, yo creo que ahí ya todos dijimos, claro, ahí ya esto es el nexo está hecho. exactamente. Bueno, vamos a hablar Pero vamos a entonces hablar de monstruitos de verdad, sí, po. de monstruitos de verdad, con todo el cariño. Claro. Yo creo que una cosa que es súper importante para empezar el tema de plagas, primero, plagas y residuos, que es como van bien de la mano, es por qué el control de plagas es un pilar de la inocuidad. Porque yo creo que a veces se deja bien de lado. Como que la gente, sobre todo en la pequeña microempresa, se deja como bien ahí Es a lo que como, tira la ola. no, y es como bien, o sea, claro, hay empresas, la empresa un poco más formalizada ya tienen siempre su sistema de control que Sí, no tienen ni idea cómo funciona. Eso sí es sí, una cosa transversal. sí, Y las empresas más chicas no tienen sistema de no control de tiene. plaga y probablemente muchas, de hecho, nosotros lo vivimos, cuando se los preguntamos para implementación de normas, ahí Sí, empiezan, hoy tengo que contratar a alguien. Sí, claro. O claro. capacítese usted, pero tiene que tener los certificados para poder usar los productos, digamos. Claro, en el fondo no es llegar y hacer lo que a uno le parece, digamos. Sí, pero en realidad existe como un desconocimiento en la empresa Mm, respecto de la relevancia que tiene el control de plagas en realidad. Y ahí que sí, no es solamente un check en una planilla o una sticker que me dejan pegado en el muro de pasé por aquí. claro. Claro, y en el fondo es porque las plagas, como las conocemos, son vectores de enfermedad, digamos, son vectores que pueden provocar contaminación de los alimentos, y al final es ese el principal problema, digamos. Que en el fondo el alimento que yo estoy produciendo de la mejor manera posible, me lo pueden contaminar y es una contaminación que a mí se me escapa al final del día. Claro, en el fondo lo que estamos viendo es la segunda derivada de la plaga, ¿cierto? Claro, no es, No, no nos no es molesta, lindo ver un ratón en... claro, pero no es el ratón propiamente tal el que nos genera la preocupación, sino que es qué es lo que trae el ratón, ¿ya? No Claro, es la barata la que tenemos odio, sino que, sé si la odiamos en realidad, pero sí. más asco que odio, pero es lo que trae la barata o lo que trae la mosca, ¿ya? Esos son los factores que tenemos que ir controlando. Claro, entonces ahí uno tiene que tener en consideración que hay distintos tipos de plaga, porque además yo siento que la gente uno le dice plaga y piensa en ratones. Que está bien, pues, son plagas, ratas y ratones, Bueno, pero en también hay muchas otras. partes el control de plagas se centra únicamente Mm, en poner cebos y cosas para ¿verdad? ratones, digamos. La Claro que sí, desinfectación no la tienen ni contemplada en muchos casos. exactamente. Y es importante el ratón, uno, porque como el ratón va pasando, no es un animal limpio en el fondo, va pasando por basuras, por residuos, trae, ¿cierto? Como les dijimos, es vector de enfermedades, pero además el ratón en sí mismo es portador de una bacteria que se llama la leptospira y esa sí que provoca problemas de salud súper graves en, en personas y en animales también. Yo me acuerdo cuando yo estaba O haciendo sea, el internado tiene una tasa de letalidad, digamos, alta, alta. claro. Yo cuando hice el internado en veterinaria, una vez atendimos una vaca que tenía leptospirosis, que le Ah, mira, había dado porque, bueno, un ratón probablemente había, porque la leptospira sale en la orina del ratón, que había orinado en el pienso probablemente. Claro, y había abortado y se le había hecho un análisis y había salido la leptospira. Y es súper heavy porque además les produce infecciones urinarias, los deja muy debilitados. Entonces ya para el ganado es malo. Y para la gente les pasa básicamente lo mismo. pero ¿cuál es cómo afecta a un animal o a una persona la leptospira? ¿Cuál es el mecanismo de acción? En general se va al riñón. Lo que produce son insuficiencias renales muy agudas. Y eso también, como trasplaza la placenta, también provoca aborto. También en el caso del ganado de leche, sobre todo, ese es el principal problema. Y que nacen los terneros muertos,
Y la recuperación de la leptospirosis cuando ocurre es que quedan súper debilitados. Entonces, cuando tú nunca recuperan la producción de leche, no son capaces de ganar peso. Y en las personas más o menos lo mismo, también está súper asociada a la insuficiencia renal, la leptospira. Así que hay que tener harto cuidado con los ratones, bueno, además que es un animal que produce rechazo. Yo conozco gente que le tiene pavor a los ratones. Absolutamente. Ahora, los ratones, sabes que a mí me ha tocado por un par de infestaciones que tuvimos en algunas plantas que no voy a nombrar, desde luego. Obvio. Aprendimos un montón en realidad de plagas de roedores. O sea, siempre se ha sabido que los ratones son un animalito bien inteligente. Son súper inteligentes, sí. Súper inteligente, ¿cachai? Y de hecho, otra cosa importante es que por donde pasa la cabeza pasó el ratón, ¿no? Absolutamente, sí. Son como de goma. Entonces, sí. claro, pasó la cabeza por debajo una rendija chiquitita bajo una puerta y ahí se la arreglan para pasar el cuerpo gordito. Y tienen también una estructura bastante inteligente como social. Se ordenan y, claro, ratones más viejos los tiran a probar productos para ver si están o no están envenenados, esperan primero a ver qué reacción tienen, y por eso, en el fondo, cuando nosotros vemos a veces que nos dicen, oye, que los cebos hay que irlos cambiando, o que las trampas no funcionan bien, es claro, porque si el veneno actúa en forma inmediata y lo mata, nunca más comieron de esa cuestión. Claro. Entonces, por eso tienen que esperar. Estos venenos funcionan en el tiempo, en el fondo, y tienen días de acción para esperar. Y lo otro que me pareció, que lo aprendí de una auditora, ¿ya? De plagas, especialista en roedores. Ella, como era muy divertida, porque ella como que se creía ratón, ¿ya? Como que se movía. ¿No? Se metía en la psiquis del ratón. Rincones, se iba por los rincones igual que un ratón. Y claro, nosotros hicimos aseo, me acuerdo, en esa planta, todo línea de aseo, y ella dice, mira, por aquí se mueve el ratón. Chut, y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cómo supo que por ahí se movía un ratón? O estará inventando. Me dijo, no, porque mira, todo el muro, ella en el fondo con una lucecita, y todo el muro está con una capa de grasa. Ah, se van pegando el cuerpo ahí. Claro, el pelo del ratón genera una grasa. Y como los ratones son medio ciegos o sea, ven entre poco y mal. Claro. ¿Ya? O sea, ven poco y lo que ven lo ven mal. Muy mal. Entonces al final ellos se van por otro mecanismo, ¿ya? Y los pelos de ellos van dejando este rastro de grasa por donde se mueven, y por eso ellos en el fondo van a seguir todas las mismas, como la hormiga, van a seguir toda la misma estructura, que en el fondo van a seguir por la orilla. Si el ratón subió, va a dejar la grasita por ahí y va a subir el siguiente, y así van haciendo todo, y ellos con los pelitos, con las bigotes, van detectando esta cuestión y van siguiendo el rastro, ¿cachai? Entonces, claro, cuando vas a una auditoría te dicen que va a haber una auditoría de plagas, nosotros habíamos tenido el problema en esa planta. Tú lo primero que hacías es, limpiamos todo, no vaya a haber una feca, porque todo, pero en 2 segundos se demoró y nos dijo, mira, el ratón va por aquí, se mueve por acá, sube por acá, se va por este pilar que tienen acá. Bueno, nos mató. Y ahí aprendimos, claro, en el fondo, que la limpieza, cuando estamos hablando de una plaga como un ratón, no basta con sacar los residuos sólidos, en el fondo, si veis feca, tiene que ser una limpieza con agua, jabón y probablemente un desodorizador también. Claro. Que les borre el camino en el fondo. Exactamente, que borre la huella. Exacto, esa es como la frase que usaba. Hay que borrar la huella, porque si no, otro que venga, incluso ya se murió el ratón, se murió esa familia, si llega a entrar otro y detecta el camino, lo va a seguir de nuevo y lo va a volver a activar, ¿cachai? Mira, eso no lo sabía. O sea, claro, hay que ponerle harto ojo a cómo lo eliminas al final del ratón. Bueno, y otras que... Además que los ratones no los para nadie. No, po. O sea, una caja de cartón, se la comen, pero... Se la comen, claro. Yo tuve un problema ahí en el campo. Tengo unas lauchitas que llegan a ser tiernas, tú las miráis. Sí, medio ojito negro así. Yo la ando envenenando todo el día, y una vez me acuerdo que los niños estaban bañándose como en la piscina, y llegó una toda tembleque por ahí al lado,
porque necesitan agua. Sí, pues. Como todo Tembleque no alcanzó a llegar a la piscina y empezó así como a Tembleque y que ahí cayó muerta al lado de la No. piscina. Los niños estaban ahí y la Isi, que es mi hija chica, me decía, pero deja de matar a los ratoncitos. ¿Hasta cuándo? Sí, Oye, es que además en la Ratatouille bodega, y otras han hecho daño a que uno mate ratones. en la bodega se comieron todo. Se comieron colchón inflable, pero el colchón y la máquina que lo inflaba. Se comieron una carpa, se comían, obviamente, las cajas. Yo compré una batería de veneno, ¿Ya? entonces lo dejé tirado por todas partes, se los comieron todos y abrieron las cajas que yo había dejado de reservar para una próxima ocasión y se comieron también se comieron un estanque de benzina. Andaban con mucha hambre. Pero, ¿qué onda? Billy, uno se metió al estanque de benzina y después había uno y se cayó muerto adentro de la benzina. Adentro, claro. Estaba con benzina. Y decía, esta cuestión no es totalmente descontrolado. Eso es tener un descontrol total. ¡Qué heavy! No, si son como termitas grandes. Sí. Bueno, y otras plagas que también son bien comunes, como tú, es la cucaracha, que además es nocturna la cucaracha y que tiene el mal hábito, digámoslo así, de comer y luego regurgitar, entonces todas las bacterias que tiene dentro las va botando. Las moscas, por supuesto, que también se andan parando en las deposiciones y en todas las cosas, así que cualquier microorganismo que haya en las superficies donde ellas comen, las van llevando en las patitas. Las hormigas, que es otro que es súper común. Y hay otro que... Oye, la hormiga también, porque la hormiga es portadora de salmonela sí, la hormiga... y de otras bacterias, estáfilo creo que también pueden andar trayendo. Estáfilo. ¿Te acordás que tuvimos una vez cuando trabajábamos en el INTA una tesista que su tesis la estaba haciendo como en cultivar lo que salía como en las patas, pero al final la hormiga entera, y sí, salía pero un cuanto hay. Todo, pero es heavy, sí. Había un cuanto hay, de hecho el problema de ella era como elegir, bueno, pero ¿qué aíslo? Porque eran tantas cosas que al final tenía como que ir eligiendo qué microorganismos, sobre todo importantes para la industria de los alimentos, podían tener, pero tenían de todo en las patas las hormigas. Y hay una que tú tenías harta experiencia, que es la polilla. Y la polilla, también son plagas. Sí, bueno, mira, ahí te voy a contar también otra experiencia en general, digamos. Uh-huh. Con la polilla, nosotros nos dimos cuenta que las empresas de plaga tampoco saben tanto. Tampoco cachan tanto. No. O sea, saben un montón de roedores, yo diría que... Yo creo que es la expertise mayor que tienen, sí. Ahora, yo sí ahí, antes de pasar la polilla, yo haría como un análisis, como las empresas de control de plagas, de roedores especialmente, lo que te dicen, mire, tiene que cerrar acá, tiene que cerrar allá, pero en el fondo nunca, en años de trabajo, nunca ninguna empresa de plagas nos explicó lo que nos explicó esta auditora, ¿cachai? Claro. De cómo se mueve un roedor, cómo tienes que hacer el proceso de limpieza. Eso debiese ser parte de un servicio de... Claro, como una capacitación. Exactamente. Claro, es como que nosotros vayamos a asesorar una empresa y le digamos, no, que aquí puede crecer la listeria, pero no le digamos el cómo se protege, el cómo la eliminas, ¿cachai? Exacto. No te sirve mucho. Entonces, uno como conocedor del tema debiese tener una estructura un poquito más académica, digamos, para poder explicar, porque además los jefes de control normalmente son veterinarios, no es una persona no formada, ¿cachai? Claro, ¿no? Generalmente son veterinarios que pusieron su empresa, etcétera. Claro, entonces yo creo que ahí falta un tema de desarrollo en la parte del servicio. Sí, porque además cuando uno va a una planta y tú le preguntas al productor o al dueño de la planta y le dices, ¿cada cuánto les hacen control de plagas? Cada un mes. ¿Y por qué cada un mes? Y todos nos quedamos mirando, digamos, en general nadie sabe por qué le hacen cada un mes o cada 6 meses o cada cuánto sea, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí es lo que vamos en realidad de la expertise de la empresa. Las empresas en su mayoría no tienen ni idea. O sea, saben que tiene que haber un control de plaga y, claro. y el paquete básico que tienen las empresas es cada un mes, pero sin ningún tipo de análisis y evaluación detrás, digamos. Entonces, bien al lote. Porque claro, es distinto que yo diga, mira, yo estoy aquí en un edificio, en el Titanium, en el piso 30,
Claro, Claro, la probabilidad de tener plagas ahí es harto menor que si yo tengo claro, mi planta metida al lado de una plantación de choclo en el campo, claro que sí, po, ¿cachai? claro, Y probablemente la primera oferta que te van a decir, oye, una vez al mes y una vez al mes. Entonces no tiene claro, sentido. Oye, claro. no, lo que te decía cuando me preguntaste por la polilla, Ujú. nosotros ahí, claro, nos dimos cuenta que, claro, la empresa de control de plagas eh, están más bien entrenados para plagas como en un concepto medio general, Ya, ¿ya? general Entonces, urbano, sí. claro, cuando nos decían, no, mire, nosotros partimos porque esta era una planta de frutos secos, necesitábamos detectar una polilla específica, que es la plodia, que es Ujú. la típica que ustedes, a más de alguno que nos está escuchando, le ha pasado que se va a comer una maní, una almendra, o principalmente Las nueces. una nuez o Mm. una ciruela o huesillo, y te aparece un gusanito blanco. Claro, Y esa es en el fondo es un estadio inicial de la polilla, ¿ya? De la claro. ploya. Entonces, tú tenías este gusanito, te aparece, claro, y para ti un asco, y el reclamo, ¿cómo puede Guácate, ser? por supuesto. Me apareció un gusano, y qué es Mm. qué es el reclamo que te hacen, digamos. Entonces nosotros dijimos, ya, tenemos que ver cómo detectar esta cuestión para controlarla antes, porque eso, lo único que podemos dar certeza es que de esa polilla va a haber en los frutos secos. Es Claro. algo que no es No te podéis imposible. liberar. Claro, va. Y todas las empresas de frutos secos, en alguna parte de su proceso, en alguna parte de su vida, en alguna parte del año, van a tener la prueba. Tienen esta cuestión. Esa cuestión es lo único que podemos dar firmado. Entonces, ¿cómo hacemos para controlarla temprano? ¿Cachai? Y entonces nosotros dijimos, mira, hay que poner trampas. ¿Ya? Y están las típicas trampas de luz que probablemente todos conocemos, estas típicas con luz morada y Con que luz morada. el bichito va y se electrocuta ahí Parece. y queda electrocutado, ¿ya? O se pega y queda pegado en una... Entonces, claro, nosotros las estadísticas que nos decían, mira, hay tantas polillas. No sé, encontramos una carga de 20 polillas. Entonces decíamos, ya, ok, pero ¿qué polilla? Porque, claro, La que se come la ropa. claro, porque pues, claro, para ellos era lo mismo si encontráis una polilla, una de estas como mariposa nocturna, una Claro, polilla que se come la ropa o una polilla plodia. claro. Eran Pero polillas. para nosotros no era lo mismo, ¿cachai? Mm. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue una persona de la empresa fue la que se entrenó en cómo identificar, cómo hacer todo el mono, y de hecho le enseñó a la empresa de control de plagas cómo identificar esa plaga que era la que nos interesaba, ¿cachai? Y ahí hay distintos mecanismos para poder detectarlas. Por el fondo ahora, el tema de la luz morada y todo esto en las empresas, yo no la tengo ahí para que la polilla se electrocute y muera, pues la tengo en el fondo porque una vez a la semana, una vez cada 3 días, una vez cada 15, no sé, ahí hay que programarlo. Yo voy a contar cuántas polillas cayeron muertas, y Claro, con eso voy a poder estimar la carga de polillas que hay dentro de la empresa. dando Y lo mismo vueltas, pasa claro. con las moscas, si no quiero atrapar la mosca que anda volando, lo que quiero ver es cómo se está comportando en un tiempo. Entonces, si no la Claro. limpio nunca, no saco nada. Y otro punto importante que a nosotros nos pasa harto es que la gente tiene como una concepción de cuáles son las plagas, ratones, las de que dijimos, ¿cierto? Cucarachas, moscas, etcétera. Pero las aves, los gatos y los perros también son considerados plaga, porque en el fondo también son vectores de enfermedades. Porque alguna vez nosotros contamos esto de que muchas veces les preguntamos ya, ¿cómo hacer control de plaga? Y es como, ay, no, es que tengo un gato que me caza todos los ratones. Y es como, ay, pero si el gato también es plaga. ¿Y cómo elimina el gato? Ah, no, tengo perros que eliminan el gato. ¿Ah? Y así vamos. Y así vamos. Y un Dándole. león que se coma a los perros. Oye, una vez fui a ver un caballero que tenía unos árboles de damascos. Uy, ya. Y tú sabes que el control de plaga era agarrar a escopetazos a los ratones. Y ¿sabes qué Bueno, cara le puse? Porque me dijo, no, sí, mire, yo me paro aquí todas las mañanas y le agarré a escopetazo. Pili, pero no es tan extraño. No, me imagino que no. Cuando tú, de hecho, de las principales cosas que se encuentran cuando tú estás viendo huesillos, por ejemplo, Ujú, ¿ya? Huesillos, ciruelas deshidratadas y las nueces ujú. son perdigones. Claro, y que es por eso, digamos, porque Es se de los ponen a casa. elementos que tú encontráis, ¿cachai? En el fondo es uno de los por qué del detector de metales es tan relevante en esta industria. Claro, Porque yo me acuerdo que cuando tú alguna vez nos contaste en clase
cuando hacemos clases, que claro, que salían tantos perdigones y alguna vez me cayó la teja y dije, ¿por qué tantos perdigones dando vueltas? Hasta que de repente me cayó la teja, claro, porque hay mucha gente que agarra escopetazo a lo que se mueva, digamos. Y principalmente, claro, esto es para los ratones, pero a los A pájaros. las palomas y los pájaros, claro. Claro que sí. Ahora, hay un concepto que es súper importante y que no mucha gente maneja, que es el manejo integrado de plagas. En el fondo, controlar plaga, cualquiera que sea, no es poner veneno nomás. Hay que hacer una serie de otras cosas porque está probado que en el fondo el solo echar veneno, el solo poner cebo, o el solo hacer una fumigación, por ejemplo, no me va a controlar el problema, digamos. O sea, el aplicar un químico, la escopeta, toda esa es la medida final. Claro. Es la última etapa cuando ya están ahí. Tengo barreras antes, porque si no tengo ni una barrera, claro que van a llegar. Voy a estar tapado a plagas permanentemente, pero en el fondo yo tengo que poner distintos elementos. En el caso de los voladores, por ejemplo, en las empresas de alimentos se usan mucho las lamas o las cortinas de aire. Claro. Que lo que hacen ahí es soplar por fuera. En el fondo, claro, la cortina sopla para abajo, entonces, claro, una mosca no alcanza a romper ese flujo de aire y cae soplada al suelo, digamos. ¿Está? En el fondo no la deja pasar, entonces la devuelve. Obviamente que eso no te sirve para un ratón, digamos, porque el ratón no le va a llegar abajo donde pasa él. Las lamas lo mismo, porque en el fondo los voladores van a pasar no sé, por el tercio superior en la puerta, no andan volando a ras de suelo. ¿Está? Entonces, la lama está más cerrada a esa altura, entonces tienen una cierta lógica, pero las barreras son la primera etapa. En una planta de alimentos, las gomas debajo de las puertas para que ajusten bien, las mallas mosquiteras en las ventanas. Absolutamente, sí. Y que estén funcionales, porque a veces unos vehículos están rotas, nadie las ha cambiado. O sea, requieren mantención, digamos. Sí, o sucia. Y al final, claro, si los bichitos, todo esto andan buscando alimentos. Pues eso es lo que están buscando, resguardo y alimento. Claro, en el fondo eso es lo importante. Cuando uno se para a pensar cómo controlar una plaga, es saber qué es lo que está buscando la plaga, porque es refugio y alimento. Entonces, si yo le cierro las puertas y le quito fuente de alimentación, eventualmente van a tener menos ganas de ir a mi planta que a otra, digamos, que sí les va a poder entregar todo eso, digamos. Claro. Y en el campo también, ahí te me acuerdo de una anécdota, porque yo, tengo una plantación de murtilla, y llegaban los pájaros en el verano a comerse las murtillas, y a comerse unos maquis también que habían cerca. Los maquis era peor porque el maqui trae más pájaros, ¿cachai? Mira. Entonces, dije, ¿cómo puedo controlar esta cuestión antes? Porque había puesto una cuestión de escopeta, ¿cachai? Que que un ruido nomás, que hace todo el rato. Para que se asusten en el fondo. Claro, pero yo tengo el cultivo está frente a mi casa, entonces ya, claro, al tercer día ya me tenía cansadito el todo el rato, ¿cachai? Entonces dije, hay que buscar una alternativa nueva. Y encontré en AliExpress, cáchate, encontré unos globos grandes así, como con un ojo. Te llegaron mis globos con ojo, compré 10 de esas cuestiones. Dije, voy a poner estos globos, ¿cachai? Los infláis como con helio. Como con helio, para que floten en el fondo. Claro, los podéis poner flotando, como más arriba, o los poníais de un palo largo colgando para abajo, ¿cachai? Claro. Así que dije, voy a poner mis globos, partí para allá. Los niños me subieron al columpio y me decían, esas porquerías no van a controlar nada. O sea, me dijo el Nico, me decía, mira, yo creo que van a caer varios muertos, pero de risa. Cuando vean tu porquería. ¿Y sabéis qué? Funcionaban los globos. Sí, los pájaros. Después yo le decía, mira, ¿dónde están los? Porque hubo un par de años en el sur que tuvimos una invasión de loro, estas catitas argentinas. Sí, por la cata argentina. Pues nos tenía, o sea, de hecho yo alcancé a sembrar temprano avena, pero a vecinos míos le aniquilaron los cultivos, se comieron todas las semillas, todas. Y además que tienen este pico como súper duro que rompen todo, po. Todo. Sí, ¿no? Y escarban, te sacan de abajo las semillas, no se hacen ni un problema y se rompen todo. Entonces, con estos globos, de verdad que fue una solución inicial. En algún momento ¿Cacharon que eran globos o que no era una cosa estática? No, en algún momento del
del proceso, digamos, de crecimiento de las plantas y de la multiplicación de estos pajarracos, que además no tienen, parece, ni un enemigo natural, entonces Se se generan multiplican unas muchísimo. parvas Sí. gigantes, ya tenéis que empezar a meter escopeta, ¿no? En el fondo, los vecinos, tú escucháis que yo me ahorraba la lata porque los vecinos me ayudaban, digamos. Pero claro, esa es la última medida, ¿ya? Hoy, Y pero todavía, la... y eso todavía a veces en las plantas de alimentos, ¿ah? Con las palomas, porque la paloma es Sí, un ratón con alas, es un ratón con alas, claro. y tenéis que controlarla. Y las plantas de alimentos no podéis tenerla en el techo, No, pues. haciendo caca y pipí todo el día por ahí arriba, porque entonces al final tenéis que, tú contratáis empresas y las empresas de plaga van con su Sí, autorización y todas sus cosas, pero van con una escopeta, van a dispararles, digamos, ¿no? una escopeta más Claro, moderna, digamos, no la que uno claro, es conoce, una cuestión pero como de aire. exactamente. Oye, pero la cata argentina que heavy, esto sabéis que acá, a veces en las mañanas, cuando todavía no hay ruido de auto, muy poco, pero el griterío que tienen los pájaros es heavy, que me despierta. Son heavy. Porque Y yo vivo además en un que, cuarto piso y entonces justo estoy en la copa del árbol, po. y yo creo que efectivamente deben tener pocos enemigos naturales, porque son muchos. Yo creo, porque además andan unos rapaces que son como unos cernícalos, fíjate, pero esos agarran palomas. No se van Sí, contra la cata, porque palomas hay hartas menos. Yo no sé si soltaron estos pajarracos o algo pasó, pero hay muchos de esos pájaros y palomas hay pocas, pero la cata argentina no les gusta. No sé qué pasa. es muy llenadora, yo creo. Ay, también. Se acercan ¿Ah? y pegan esos gritos y Sí, muy hinchadora el bicho. oye, chao ahora. Ahora, es súper importante si queremos controlar plagas, controlar los residuos, porque donde hay basura, donde hay desorden, donde hay malos olores, donde hay percolados de líquido, llegan todas las plagas. No, y de hecho ahí estamos hablando de basuras, no nos imaginemos solo basura orgánica, o sea, no solo Claro, restos de comida, claro. porque Es todo. las desórdenes, como decís tú, la ¿Sí? acumulación de caja, no sé, de madera, todo sirve de escondite. O sea, al Todo sirve final, de refugio, claro. claro, estos bichitos tienen que esconderse en alguna parte y después salen a buscar en la noche, probablemente cuando tenéis menos movimiento, menos posibilidad de que te agarre Un perro un depredador o un humano. o un humano con escopeta. Pero claro, tienen que buscar lugares de refugio. Que es súper común porque hay varias empresas en que uno les dice, ya, pero ¿cómo usted maneja los residuos? Y te dicen, no, pero si aquí prácticamente no hay residuos, lo ocupamos todo en la producción y tú empezás como a escarbar y sí hay, porque los cuescos, que las cáscaras, que las cajas, que los plásticos, que las botellas, y todo eso empieza a ser residuos. Sí, po. Y todo eso sirve para que los animales se escondan, O sea, digamos. y las cajas es lo peor, porque las cajas además ellos las roen y las convierten En en madriguera, pues, además. madriguera, pues claro. Sí. Pero Eh, una cosa que pasó como bien con la realidad, pero que es bien importante, es que tú la nombraste, que en el fondo es el uso de depredadores o de espantadores naturales, como los gatos sí, para los ratones u otros. perros para gatos. Claro, pero no, claro, es algo que es totalmente contra los principios, porque en el fondo esos animales también tienen plagas, Sí, también tienen elementos que nos van a contaminar y tienen pelo y van a botar pelo y es una cosa natural de los los animales y eso animales. también es una fuente de contaminación. Sí, y es súper importante porque la gente como que el animal grande no lo considera como fuente de contaminación, pues el perrito, el gato, tu compañero, etcétera, y hemos visto que entran a las plantas, a veces se dan vueltas por dentro. Es que hoy día también es un tema, es peor, porque antes por lo menos era el gato, el perro era un animal como útil, pero hoy día Son mucha hijos gente algunos. los considera, claro, como parte Claro. de su familia. Entonces, ¿Cómo no va a entrar? claro. O sea, de hecho, a mí todavía me llama mucho la atención, no sé, cómo estos restaurantes, ponte tú, que Oh, no son los pet terrazas, friendly. que son pet friendly, por ejemplo, no lo logro entender. O sea, si el Sereni Eso va a digo ser yo. vista gorda de un perro o algún animal sentado en un área teóricamente limpia, porque Sí, para mí, si yo lo considero como parte de los peligros, es una plaga igual que cualquier otra, digamos. O sí, sea, po, sigue siendo un problema. El perro se va a sacudir, va a tirar pelos y esos pelos van a claro. llegar. O baba. Claro, pero en el fondo yo creo que uno se va como, está bien, si tú tienes una terraza abierta con un Mm, sector especial,
te la doy. Podemos, claro. Claro, pero en el fondo hoy día también estaban viendo el tema, no sé, pues de poder ir con un perro al supermercado. Sí, pues. ¿Por qué? Si el perro se puede quedar en la casa En la también. casa ¿No? un ratito, claro, ¿qué le va a pasar? Sí. Bueno, O sea, es que además hay restaurantes, hay muchas partes que son pet friendly, en el fondo tú puedes ir con tu mascota, pero hay otros que la temática del restaurante es que hayan gatos, ponte tú, aquí cerca de mi casa hay uno, es como el cat bar, y tú vas sin tu mascota si no tenías, pero mientras tú estás comiendo se están paseando los gatos, yo me muero. no, pero mira, al final, o sea, a mí, yo lo estoy diciendo por un tema más legal, Sí, ¿cachai? claro, pero es que eso voy, Eh, pues, como que a cuando mí tú me llama sacas ahí la resolución sanitaria para ese mucho la café, atención, sí. nadie dice como, oye, pero no podéis tener un café con gatos. Deberíamos preguntarle a algún Sí. CNI. Vamos a hacer la pregunta, vamos a levantar la pregunta para ver qué nos dicen. Sí, yo quiero tener un dog bar, un café lleno de perros adentro. ¿Qué pasa con la sanidad de ese lugar? Claro, Sí, pues, no, es raro. Pero la verdad es que, pues mira, por lo menos a mí, los que son, te avisan, ponte tú, sí, es- o sea, este sí es un cat bar, como tú decís, ya, claro. ok. O sea, si No te va, vayan por no es allá tu y te metes lugar, con los digamos, gatos, hay que ser claro, bien Gil, digamos. claro, Entonces ya por último ya no vais. claro. Yo no iría, por principio. Pero, o sea, a mí no me gusta mucho el concepto de llegar a un restaurante y que hayan animales. No, Mm. me van a odiar Sí. los animalistas, pero Es no, que más en el no es caso mi mío, tema. uno de mis chicos le tiene harto miedo a los perros. Como que le cuesta entrar y eventualmente sí termina haciéndoles cariño, pero después de un proceso largo. Entonces, claro, más encima de entrar y está que no, nadie dice que vaya a hacer algo, pues, pero le tiene susto. Bueno, y además lo principal es este tema de y el pelo y todas las cosas. Sí, no, eso lo voy a preguntar. Vamos a hacer un levantamiento para Vamos a quedar ahí, que para nos no dicen, quedar con la porque duda. sí, es algo bien, bien interesante de analizar. Claro, porque cuando uno saca la resolución, te piden po, cuál va a ser tu sistema de control de plaga o qué Sí, tenéis. po. No, y sale que animales no pueden haber animales Claro, es parte de. en las inmediaciones, más encima. Claro, ni siquiera adentro, dando vuelta a la Claro, cuadra tampoco. claro. Ahora, La culpa de esto lo tiene Ratatouille, que se puso sí, a cocinar y nos mató cualquier tipo de de concepto. hecho hay un documental corto de Ratatouille que se llama algo así como Mi amigo la rata, en donde Remy explica por qué los humanos y las ratas tenemos que ser amigos. Y da una serie de explicaciones así bien sesudas y uno queda como, mira, igual tiene razón. Ahora, ¿cómo controlamos los residuos? Es más que simplemente botar la basura, ¿cierto? Tenemos que tener un plan que retiremos los residuos, pero además tenemos que estar seguros de que ese residuo después es retirado. Que claro, cuando uno está en la ciudad, el camión municipal es como la solución, pero en Claro. partes No, rurales no es así. y además que pasa cada rato, po. O sea, Sí, pasa más de una 3 vez a la veces a la semana. semana, por lo menos. Claro, Claro, pero en zonas más rurales pasa una vez a veces, y a veces no pasa. Hay lugares en los que no pasa, claro. digamos. Ahora, como bien Bueno, cortito, también en lugares rurales, también muchas veces la basura, que nosotros tenemos como basura aquí, sí, ellos no no la es, consideran tan basura, digamos. claro, no el compostaje y todas esas El cuestiones, compostaje, el tener fruta y restos de fruta y verduras para los chanchos, sí, se ¿cachai? reutilizan mucho más que en la ciudad, sin duda. Claro, pedazos de madera se van a la chimenea, es Claro, otra de la dinámica, digamos. rota distinta a la basura, al final como que botan poco de plástico y algo más, pero nada más. Y Claro. ahora te iba a pedir que cortito, porque si no podemos hablar largo, pero el tema este de la ley REP, porque viste que de hecho varios productores a nosotros se nos acercaron como diciendo, ¿cómo es esta ley que yo me voy a tener que ser responsable de mis residuos? Un poco. Mira, no soy gran experto en la ley red, pero sí, a ver, funciona de acuerdo a ciertas dimensiones de empresa, digamos, de Claro, partida. ¿Ya? O sea, por cierto, más que de empresa, de volumen de basura que tú eliminas. claro. ¿Y cómo funciona? Funciona primero funciona en distintas etapas. ¿Ya? Uh-huh. Donde tenemos etapas para industria de alimentos, etapas para restaurantes y cafeterías, y etapas hasta que en teoría, y yo no sé cómo lo van a implementar eso, Sí, tenemos hartas o dudas. sea, ya, claro, ya estamos atrasados en implementación de empresas, porque hay muchas empresas que no tienen nada de esto, Uh-huh. y que supone que ya estamos en una etapa
ya metido Pasaba. de lleno en una etapa obligatoria. Sí, po. Pero no sé cómo van a implementar, pero se supone que va a llegar a nivel de casa, digamos, de los usuarios, del usuario final, de cómo vamos a Claro. separar nuestras basuras y todo. Claro, en la comuna que vivo yo, hay reciclaje, tú botáis, segregáis, en el fondo ya no es una bolsa de reciclaje completa, digamos. Claro. Ya tú no tienes que hacer el esfuerzo acá de separar tú Separar. los cartones, las botellas, sino que metís todo junto en ese saco ellos lo dan vuelta a un camión y después se va a un centro de reciclaje donde hacen la separación de las basuras. ¿Ya? Ya. Era el típico mito que nos decían, oye, pero es que yo separo todo y después viene un camión y está todo junto. Sí, po. Sí. Sí, pues, es así, pues, ¿cachai? Pero es así porque yo conversé con ellos y todo cómo funcionaba. Y dice, claro, que ellos llegan a un centro de Y ahí se reciclaje separa. y allá se hace la separación, porque además mucha gente bota mal los plásticos igual. Absolutamente, sí. Entonces, o botan claro, papel donde da el plástico y las no, latas. o se te ocurrió, no sé, pues, voy a hablar cualquier cosa, pero se te ocurrió en una botella PET, guardaste aceite y Claro, después ya botaste el botaste, sí. aceite y botaste la botella, esa botella está arruinada. Entonces, en el Claro. fondo, igual tenéis que hacer una segregación para poder trabajar en los productos. Claro que sí. Entonces, la ley REP lo que hace es responsabilizarte por los residuos que produces como empresa hoy día. Eso es básicamente como en pocas palabras y fáciles. Pero, Es decir, yo tengo una empresa de bebidas en botella, ujú, de vidrio, vendo 1000 botellas y yo tengo que ser capaz de recuperar 1000 botellas de alguna manera. claro, que no No son mis- las tuyas, No, son mis 1000 botellas, botellas X, digamos. pero un equivalente en peso vidrio. En el fondo, Claro. decir, esto es lo que yo generé, esto es lo que yo trabajo, y en base a eso hago como un balance de masas, ¿cierto? Y Claro. hago una ecuación cero. Y si no, tengo que pagar. Tienes que pagar, claro. Tengo que pagar porque se supone que alguien en alguna parte tuvo que eliminar ese residuo y con ese residuo yo pago por ese trabajo que se hizo en algún lado de Chile. Claro, pero como dijimos, uno todavía al tema del pequeño productor, qué sé yo, nada, todavía, o sea, siempre es bueno que ojalá hagamos la menor cantidad de residuos posible, digamos, pero todavía no es algo que funcione como en la pequeña empresa, y además que, como decías tú, no tenemos mucha claridad de cómo se van a implementar muchas cosas de la ley. Sí. O Así sea, de que, hecho, primero salió la ley, después estaba el reglamento que nunca aparecía, después apareció el reglamento con cosas que no eran exactamente igual que la de la ley. Entonces, al final es una cuestión. Es como la ley de condominios. Te apareció como la ley de condominios, después apareció el y reglamento, administradores, y sí. tú la leías y la cuestión no calzaba. Pues. Algo está mal acá. ¿Leyeron la ley antes de hacer el reglamento, amigo? Exactamente, sí, pues eso suele pasar. Y además, Entonces, eso, pero hoy día, claro, y es una cuestión que además tenéis que inscribirte y comprar sí. como participación en empresas específicas, que son como 3, creo. Mm. Es complejo, ¿eh? El tema de reciclaje es un tema Sí. complicado, digamos. Sí. Yo creo que los alemanes tienen la solución. No sé por qué nos ponemos creativos. Viste que los alemanes tienen unos sistemas donde queman la basura ¿Ya? y lograron que a través de esa quema, que son alemanes, entonces ellos pusieron unas cosas que al final limpian todo el aire con lo que queman. ¿Ya? Y además, en este proceso de quemado, generan energía eléctrica. O sea, usa para todo. Cáchate. ¿Viste? Sí, es eso, pues, ¿sí? ¿Por qué uno se tiene que poner, si alguien ya lo inventó y funciona, Claro, ahora le funciona a ellos. funciona a ello? Puede que Están haya algunas ordenados. cosas que se nos están, algunos Claro, temas que nos estamos perdiendo aquí, claro. claro, aquí por algo no nos va a funcionar. ¿No? Le vamos a meter el arreglo a la chilena y no va a funcionar. Y va a salir todo el Y va a ser humo. más contaminado. Claro. Ahora, el otro día estaba escuchando a propósito de la ley REP y de esto que los autos híbridos, ¿Mm? que había voces, hay como voces en que te dicen que el auto eléctrico es la gran panacea y otros dicen, no, Pero el auto eléctrico como que no va a ser en realidad la panacea, sino que va a sí, ser el híbrido. sí, yo también he escuchado que hay como una discusión ahí. Sí, y decían que en el fondo el híbrido por emisiones era como entre un 15 y un 19% menos de emisiones. Es significativo, pero no es tan Claro, significativo. no es la mitad. Claro, no es así como una cosa para volverse loco, encuentro. Ahora, en modo de pelambre, pero yo los autos eléctricos los encuentro bien feos. Como Es que, que esa ¿por cuestión- qué los hacen en esos modelos? ¿Tienen que ser así esos modelos tan horribles? ¿No puede ser un auto normal eléctrico? ¿No tiene que ser Es eso que, como ¿sabéis cascos de qué? bicicleta?
es lo que nos pasa, yo creo que es lo que me pasa a mí también. Falta la toma de aire, la parrilla esa que llevan adelante, y hace que el Claro. auto se vea un poco más estético, ¿cachai? Si parecen cascos de bicicleta. Sí, Uno los entonces cacha de tiene que lejos. ser como blancos completos, o sea, perdón, metálicos completos, sin... Sí. Es Es raro. una cápsula de los supersónicos. Sí, Yo es creo que raro. eso es lo que tratan de imitar, pero yo lo encuentro feísimo. Sí, hay unos bien feos en realidad. Porque ahora yo estaba viendo, hoy día me pasó de hecho un Volvo, ¿Mm? que es eléctrico, claro, y es igual al no eléctrico, en estructura y todo, ¿cachai? ¿Ya? Pero se ve más feo porque no tiene esta toma de aire. Pero por último, pónganle algo. Yo sé Un por qué no lo mono. ponen, claro. Yo creo que es para diferenciarlo, Yo también creo, o sea, es principalmente. porque cuando uno ve un auto eléctrico es evidente que es un auto eléctrico. Sí. Igual Destaca. que hace ese... que hace- Oye, eso es otro tema de los autos eléctricos, ¿Mm? que no se escuchan, No, po. Y ¿cachai? ya, ¿qué va a No terminar se- atropellada? Va la gente a morir atropellada todo el rato, no lo escucháis. No sé No por sabéis si qué. él paró, porque en el auto, en el otro tú... Eso además, porque uno para la oreja para escuchar el motor, po. Sí, po. O sea, si el gallo viene acelerando, un Ah, auto combustión viene acelerando y tú veis que en un paso se no va a frenar, tú como que sí, cachai. Aquí no tenía idea si está frenando, va como a que seguir ve, acelerando, o es siempre el claro, mismo ruido. en perspectiva no se ve avanzar, po. Ya. Luego de estas divagaciones, vamos a ir con el cierre del programa. En el fondo, la importancia, esperamos que les haya quedado claro, del control de plaga, que lo habíamos mencionado en el podcast anterior, pero para nosotros es un tema súper importante porque, como les hemos dicho, la sensación que tenemos siempre es como que es bien pariente pobre. Oh, y un tema bien importante en las plagas, para los que tienen empresas o están emprendiendo, es, Sí. primero, la empresa de control de plagas es la que sabe del tema, ¿ya? Uh-huh. Por lo cual ellos son los responsables de establecernos un criterio de control. Y ese Claro, criterio de control está dado por un plan. O sea, exacto. tiene que haber detrás, no es decir una vez al mes o una vez cada 2 meses. No funciona así. En el fondo hay un levantamiento, ellos hicieron una investigación, verificaron en nuestra infraestructura, verificaron nuestro entorno y en base a eso nos dan un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo nos va a decir, ¿sabe qué? En base a las condiciones A, B y C que usted tiene, nuestra recomendación es, Claro, primero, hacer un control cada mes o cada 15 claro, días o claro. cada 2 meses, no sé. Segundo, que usted tiene que arreglar esto, Tal y esto tal y es esto, y cosa. esto para que esta cuestión funcione. Porque si usted no Sí. arregla esto no va a funcionar. Igual se va a meter el rotondi. Claro, entonces, esa parte es la que muchas veces en la empresa Sí, nos falta, ¿ya? sí. Que en el fondo, como hay muchas empresas haciendo control de plaga, claro, te dicen, van y te pegan el sticker, te pasan una vez cada no sé cuánto y listo, y dejan un Claro. informe. Lo que Pero no pasa es es que el objetivo. Lo que pasa es que al final yo siento que como la gente lo deja ver una empresa, la sensación es como, bueno, es lo que ellos saben, pero lo que vamos nosotros es que la empresa tiene que preguntar por qué por qué me van a hacer este plan. En el fondo no es que tengan que ser expertos, pero tienen que recibir una explicación de por qué están implementando un plan y no otro. Y eso es lo que nosotros en general nunca hay explicaciones de por qué es cada un mes, por qué es cada tanto, por qué se sanitiza con tal producto. Y todas esas explicaciones debería darlas las empresas. Y si no las da, están en todo su derecho y deberían pedirlas, las explicaciones. Absolutamente, absolutamente. Uno debería tener esa información y Claro, los responsables de darla son efectivamente ellos. es efectivamente la empresa. Así que eso, esperamos que no tengan bichitos en su casa, que todos pasen un muy buen Halloween, los que hacen algo para Halloween. Ya Álvaro nos contó que ni se va a disfrazar. Agua fiestas total, pero yo sí me voy a disfrazar. Así que pásenlo muy bien. Chaito, Chao, chao, Pili. que esté bien. Feliz Halloween. Happy Halloween.